Seguro que usted ha escuchado que los millonarios donde hacen más dinero es usando bienes y raíces, pero lo que probablemente no ha escuchado es cómo es que los millonarios realmente hacen dinero usando los bienes y raíces, no pagando taxes legalmente en los Estados Unidos. Pero en este video, si llega hasta el final, va a escuchar cuáles son las secciones del IRS que te permite no pagar taxes legalmente cuando va a vender una casa, y también te voy a enseñar de cómo mientras tú tienes la casa puedes estar haciendo dinero para evitar también pagar taxes. Y como siempre hago mi disclaimer, no soy ni preparador de taxes ni soy estate planning advisor. Yo soy ingeniero y real estate aquí en el estado de Nevada, pero para que usted pueda considerar esto como un consejo legal tendría que usar a las diferentes personas según su caso, y bueno, en el caso mío como real estate tendría yo que asesorarlo con cada uno de los especialistas que necesitaría en su caso específico. Esto le va a servir como un material de estudio para que entienda conceptos y pueda saber qué hacer o a quién ver según el caso suyo. ¿De qué vamos a estar hablando en este video? Bueno, vamos a hablar sobre cuál es la diferencia entre ingresos pasivos e ingresos activos, cómo no pagar taxes cuando posees la casa usando ingresos pasivos, depreciación y apreciación. Vamos a ver algunas estrategias legales aprobadas por el IRS para no pagar taxes a la hora de la venta de la casa, como son la Section 121, como son la 1031 Exchange y el Step Up in Basis. También hablando de ganancias de capital, vamos a explicarle cuál es la diferencia entre un short term capital gain a un long term capital gain, es decir, ganancia de capital a corto plazo y ganancia de capital a largo plazo. Eso es lo que tienes que tener en cuenta si algún día estás pensando en hacer flip. ¿Cuál es la diferencia entre uno de estos? También vamos a estar viendo por supuesto, la diferencia entre los taxes de ingreso ordinario y estos taxes de capital gain. Así que si usted cree que esto le puede ayudar a ahorrar y hacer dinero, pues dale un like, suscríbete a este canal, porque de eso es lo que se trata este canal, de cómo hacer dinero en los Estados Unidos con bienes y raíces, entre otras cosas. Y antes de explicarte los términos, primero lo que quiero es explicarte cuál es la diferencia entre ingreso pasivo y ingreso activo. Bueno, ingreso activo son los que necesitas hacer un esfuerzo constante para poder ingresar ese dinero. Es decir, tus ingresos de tu trabajo. Yo, por ejemplo, como soy real estate, todos los días tengo que hacer estos videos, ayudar a otros clientes a comprar o vender casa, y todo el dinero que yo me gane haciéndome eso, desde que me levanto a las 7, 6 de la mañana hasta que me acuesto a las 10, 12 de la noche, que es la hora que estoy haciendo este video, eso es dinero activo. Sin embargo, por el otro lado está el dinero pasivo. En lo que yo estoy haciendo este video, estoy recibiendo dinero de todas mis propiedades que están en renta, por lo que mis ingresos pasivos me entran dinero, pero no me obligan al día a día yo estar en ello. Bueno, vamos a hablar de las tres formas principales que los millonarios hacen dinero con los ingresos pasivos. Lo primero son que cuando tú tienes propiedades de rentas, ganas dividendos, lo que es comparado en los dividendos de stock market es lo que se llama la renta. Y tú por comprar una casa, la renta, recibes un poquito de dinero que todos los meses te va entrando sin tener que trabajar en el día a día. Porque yo sé, Juan Carlos, no, pero de vez en cuando se rompe un aire acondicionado, se rompe un guarajire. Es como una inversión, ¿verdad? Para ganarte dinero en el stock market, tú pones un dinero, esperas a que pase tiempo y ahí te das un retorno a la inversión, ¿verdad? O bienes y raíces también. Cada 2-3 años tienes que hacer una gran inversión, pero tiene un retorno mayor a largo plazo. Ahora, si usted no está educado en cómo funciona todo esto, puede parecer estresante porque no es su día a día, no es su ingreso activo. Pero aunque no sea tu ingreso activo, tienes que tener noción de cómo funciona, qué esperar para que no te estrese y puedas ganar como ganan los millonarios. Pero felicidades, porque yo sé que estás viendo este video y eso quiere decir que es lo primero que uno tiene que hacer para poder educarse en el tema. Comprar una casa con el objetivo de rentarla y cuando le estás ganando 200 a 500 dólares, para muchos no es como que una buena inversión, porque muchas veces para comprar una casa de inversión te puede costar entre 20 a 80 mil dólares o más para ponerle down payment. Como un cliente mío que llegó, ya tenía un dealer de California y dice: Juan Carlos, es que antes yo no veía cuál era la lógica de ganar solamente 200 a 500 dólares mensuales cuando yo cogía de 20 a 80 mil dólares, lo compraba carro, lo reinvertía y salía
sacaba más dinero. Cosa que es cierto y que usted tiene que tener presente como primera opción, pero hubo un momento cuando le pregunté ¿cuánto has gastado por conceptos de pagar taxes al IRS en los últimos 3 años? Me dijo, bueno Juan Carlos, ahí es donde por eso estoy acá, porque sí supe cómo invertir mi dinero en mi negocio más rápido, pero al final he pagado en los últimos 3 años más de $250,000 en el estado de California. Y ahí fue donde me puso más atención cuando le estuve explicando de cómo las casas no es solamente para recibir dinero de renta, sino también te sirve para usarlo como depreciación, que es el segundo punto que te voy a tener acá. Por cada propiedad, sí, como lo oí, por cada propiedad que tú tengas, tú puedes depreciar hasta 27.5 años si es una casa residencial y hasta 39 años si es comercial. ¿Cómo funciona esto, Juan Carlos? Vamos a poner un ejemplo de que tú compras una casa por $400,000 y el terreno vale $100,000. Sí, ¿por qué te digo el terreno? Porque cuando vas a depreciar solamente se deprecia el inmueble, no el terreno. Entonces solamente irías a depreciar en una propiedad los $300,000 sin contar el terreno. Si usted coge su calculadora y dice 300,000 entre 27.5 años, eso me da que usted va a estar depreciando $10,909 cada año por cada propiedad que tengas con esto. Es decir, que si esa misma persona hubiera tenido 10 propiedades que estén ahorrándole $10,909, eso da un valor de $109,090 en solamente depreciación por conceptos de casas como esa misma. Es decir, y si hubieras acumulado por 3 años, todo ese dinero que le dio al IRS prácticamente se lo hubiera ahorrado por conceptos de depreciación. Estás entendiendo que no solamente es la ganancia que ibas a tener con la renta, sino que también te vas a estar ahorrando muchísimos taxes por tener la depreciación de la propiedad. Pero eso no es lo único que tienes que tener en cuenta cuando estás invirtiendo en bienes raíces, sino también tienes que tener en cuenta la apreciación. No solamente la depreciación, sino la apreciación. Y un estudio que hice, por acá te voy a dejar un video, donde bajando las estadísticas del Banco Federal de los Estados Unidos, pude sacar la conclusión que como mínimo cuando tú compras una casa, esperas 20 años, vas a sacarle el doble del precio de cuando la compraste. Y quiero que entiendan cuando digo mínimo, porque fíjate lo que hubiera pasado si tú hubieras comprado una casa en 1963 y hubieras esperado 20 años. 20 años sería en 1983, ¿verdad? Si tú hubieras comprado una casa en 1963 en $17,800 y esperabas 20 años, la misma casa hubiera valido alrededor de $77,000. Si usted coge la calculadora y dices 71,600 entre los 17,800 cuando la compraste, te da que ganaste 4 veces el valor a esa propiedad. Ese mismo análisis hice por todos los años, siempre le vas a ganar como mínimo el doble. Por ejemplo, en el 2008, si tú hubieras comprado una casa en el 2008, hay casos donde nada más que ganas el doble cuando no puedes predecir como una caída grande, ¿no? Pero con todo eso, en la caída del 2008, tú le estabas ganando dinero, así hubieras comprado 20 años antes del 2009, 10, que fueron la caída más grande que tuvo los Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué es lo que es la ganancia de capital o capital gain. Es cuando una propiedad se vende a un precio mayor al de la compra y se genera una ganancia de capital. Esta puede ser de dos tipos. Puede ser de short term capital gain, que es ganancia de capital a corto plazo, que es cuando la propiedad se ha mantenido por menos de un año antes de venderla. Estas ganancias se graban con un ingreso ordinario con tasas que pueden llegar hasta el 37% dependiendo del tramo impositivo del contribuyente. Y está el long term capital gain, que es ganancia de capital a largo plazo. Se aplica cuando la propiedad se ha mantenido por más de un año y cuando se vende, las tasas de impuestos sobre la ganancia de capital a largo plazo son más bajas, generalmente como el 0, 15 o 20% dependiendo del ingreso total del contribuyente. Para que ustedes tengan una idea, esto por lo general cuando tú, si un día te quieres hacer flipper, es decir, comprar casa en mal estado para venderla, tienes que te dar cuenta que si la vendes en menos de un año, a la ganancia que le tengas, pues tienes que estar pagando, pudiera ser hasta el 37%, depende del año, ¿no? Y el bracket que caiga, y según tus ingresos y demás. Ahora, esto hay diferentes tipos de bracket, hay calculadora. Para que tengas una idea, si tú pones en Google Tax Bracket 2024, te vas a encontrar este tipo de tax bracket. Esto es no de ganancia de capital, sino de tu ingreso ordinario, ¿verdad? En dependencia si eres soltero, si eres casado, si eres cabeza de familia, si eres casado pero estás reportando como separado. Y aquí te dan los diferentes brackets y los diferentes ingresos por lo que vas a estar pagando ese tipo de por ciento, ¿no? Esto es lo que tú
pagas en taxes normalmente al IRS según tus ingresos, ¿verdad? Eso es lo que se considera ingreso ordinario. Pero también hay un Tax Capital Gain Calculator que también, en dependencia de los tipos de brackets que tú utilices, si vienes acá, por ejemplo, vas a ver los brackets que están en dependencia si eres short term, también tienen los brackets para más de un año, ¿verdad? Y ahí te explican si tú quieres poner un ejemplo de capital gain, pues tú dices, bueno, ¿cuánto compré la casa? La compré en $300,000, la vendí en $600,000, mi ingreso es de $60,000 al año y aquí es donde te preguntan, oye, ¿la compraste en menos de un año o fue más de un año? Ahí es donde te dice, bueno, si la compraste por más de un año, entonces aquí te van a preguntar, bueno, ¿eres casado, soltero? Lo mismo, ¿no? Todos los posibles estatus que tiene el IRS. Y entonces, si por ejemplo, si eres casado, te dice que tienes que pagar al IRS alrededor de $45,000 en taxes. Pero no se preocupe que les voy a dar estrategia de cómo no pagar este tipo de taxes, ¿no? Y están viendo cómo se juega ahí con todo para que puedas tener una idea general. Y aquí te dan muchos conceptos y demás. En la descripción del video les voy a dejar estos artículos para que usted pueda jugar con los números y tenga una idea general. Bueno, y ya casi llegando hasta el final, les voy a dar las 3 estrategias más comunes que usan los millonarios para no tener que pagar taxes a la hora de la venta de una propiedad. Así que si llegaste hasta aquí y no me has dado like todavía a este video o tienes alguna pregunta, póngame ahí cualquier comentario, porque esos comentarios me van a ayudar a mí a darte algunos feedback de cuáles son tus dudas que tengas con respecto a la compra y venta de una propiedad. Si estás queriendo comprar o vender una propiedad aquí en Las Vegas o en Estados Unidos, llámanos porque te podemos dar una consulta, es completamente gratis, así que no tienes nada que perder. Y gracias a la mayoría de las personas que nos están viendo, hemos sido uno de los top 1% realtors aquí en Nevada por varios años consecutivos. La primera forma de no pagar taxes al IRS para usando tu casa residencial primaria es la sección 121, que es la exclusión para no pagar taxes. Dice la regla, te permite excluir de impuestos si hasta $250,000 si eres soltero o $500,000 si eres casado y presentas impuestos como casado, ¿no? Esta regla se aplica si uno has vivido la propiedad en los últimos 5 años al menos 2 años y si no has utilizado esta regla en los últimos 2 años. Es decir, que cada 2 años tú puedes comprarte una casa primaria, vivirla, venderla y no pagar taxes en ella. Sí, las casas, dice, ¿no? Siempre van apreciando, ¿no? Espero que hayas entendido. Si tienes alguna duda, me lo dejas en los comentarios y te explico con más detalle. Y si crees que voy muy rápido, dale suave, vira para atrás el video, pues a veces esto es un poco difícil de digerir. La segunda forma de no pagar taxes a la hora de vender una casa es con el 1031 exchange. Y esto te permite que cuando vendas una propiedad, sacar ese dinero y usar ese dinero para comprar una propiedad de mayor valor o varias propiedades que entre esas varias propiedades pueda exceder el valor de por lo cual vendiste esta propiedad. Para esto tienes algunas regulaciones y requisitos que tienes que cumplir. Una de ellas es que tienes que encontrar la propiedad en menos de 45 días y tienes hasta 180 días para cerrar de 1 a 3 propiedades, entre otras cosas, pero eso tendría que verlo con un especialista. Y lo otro es el Step Up in Basis. Esta es la herramienta que remata todo esto que estamos hablando y esta permite a los herederos recibir la propiedad con un nuevo valor ajustado al precio del mercado en el momento del fallecimiento del propietario. Es decir, que si tú realmente te quieres poner pesado y no pagar taxes, esperas a que te mueras y ese dinero cuando lo vas a recibir a quien tú le vas a dejar la herencia, entonces no se paga taxes por eso. Como conclusión tenemos que los bienes raíces son una de las mejores herramientas para reducir los impuestos legalmente aplicando estrategias como la Section 121, la 1031 Exchange y el Step Up Basis. Los inversionistas pueden minimizar o eliminar impuestos y seguir creciendo su patrimonio. Mi gente, esto que les he dejado acá es oro, pero si algo no le quedó claro, déjenmelo saber porque podemos entrar más en detalle en los comentarios. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas, pero si está queriendo comprar o vender una propiedad en otro estado, llámenos porque le podemos hacer una referencia a un realtor en su estado. Nos vemos en un próximo video. Chao.